¿Qué tal, Eh, profesor? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. De verdad, pues que muy honrado por tenerlo acá y nuevamente No, reiterarle que demasiado ansioso por este espacio, por este momento que llegara. Y nada, profe, no queda más que reiterarle los agradecimientos en nombre de muchas personas. No soy acá el gestor de esto únicamente, hemos recopilado varias preguntas, varias cosas con un grupo de muchos profesionales que incluso usted conoce. Entonces, seré un interlocutor hoy. bueno, yo quiero agradecerte mucho la invitación para compartir contigo, porque sabes del aprecio personal y también hacerlo para la gente de Colombia, a quien envío un abrazo muy fuerte. Son momentos complicados, supongo que por allá también estáis pasando por la situación en la que estamos todos inmersos. Os envío un abrazo muy fuerte, sabéis que me une algo especial también con ese país, con vuestro país, que es hermoso. Y aprovecho para eso, para enviaros un abrazo y agradecerte que me brindes la oportunidad de estar, aunque sea desde la lejanía, estar un poco más cerca hoy. Bueno, profe, muchísimas gracias. Yo quiero hacer una leve presentación de quién nos representa a usted para nosotros aquí en Latinoamérica. Entonces, como habíamos hablado, la aplicación de Instagram solo tiene la opción de transmitir diapositivas para iOS. Sin embargo, pues por acá creo que se puede ver muy bien eh, parte de la trayectoria del profesor. Realmente no nos alcanzaría un banner de este tamaño para plasmar lo que el profesor ha realizado en su carrera y que sumado a esto pues es un gran ser humano y como él reiteraba, la calidad humana es un asunto fundamental aquí en la formación de nosotros y pues reitero nuevamente, profesor, las gracias por estar acá. El profesor es el director del Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y Salud, un referente para nosotros en cuanto a lo académico. Y pues, sin más preámbulos, profe, no quisiera como centrarme aquí un montón, pero creo que para nosotros es muy claro que nos representa como un referente y que Muchas pues gracias. no solamente hoy día con estos lives lo conocemos y lo acercamos un poco más, pero realmente hace muchos años venimos leyendo sus aportes en este mundo del ejercicio físico y esperamos hoy, con algunas preguntas direccionadas, pues dilucidar algunos mitos con usted. Muchas gracias, Sebastián. Ya digo, hace muchos años que estuve en Colombia y desde entonces me enamoré de ese país, de sus gentes y de cómo sois. Y creo que tenéis una pasión por hacer bien las cosas y por nuestra profesión que dice mucho de vosotros. Todos estos años he tenido oportunidad de viajar por muchos lugares y conozco pocos lugares donde la gente tenga tantas ganas de hacer cosas. Y ante esas ganas solo cabe pues, cosas como esta. Muchas gracias. Bueno, profesor, entonces, sin mucho más preámbulo, yo quisiera introducir esta temática que es desmitificando el entrenamiento de fuerza. Lastimosamente, si uno tiene que hablar de desmitificar es porque hay todavía muchas creencias en la comunidad sobre abordajes de este tipo de entrenamiento que quizás no son los más correctos y que a la luz de la ciencia pues tenemos un montón de aportes al día, ¿cierto? Entonces yo Sí. quisiera comenzar con una pregunta introductoria, profesor, y es, para usted, ¿qué es la fuerza? ¿Cómo la definiría? ¿Y por qué todas las personas deberían entrenarla? Bueno, la fuerza ha evolucionado mucho la definición de lo que es fuerza, aunque debemos acudir a la base, es la física. Es decir, nosotros si tenemos que hablar de fuerza, tenemos que definirla desde un punto de vista físico, como toda causa capaz de modificar el estado de reposo, movimiento de un cuerpo o bien de deformarlo. Eh, lo que ocurre es que en el ámbito del entrenamiento no nos interesa solo la perspectiva de la física, de la mecánica, sino también la perspectiva fisiológica, como la capacidad de generar tensión que tiene un músculo. Entonces, eh, quizás el concepto que más nos interesa es el que Juan José González Vadillo definió al principio de los 90, que es el concepto de fuerza aplicada, que es la manifestación externa de la tensión interna generada en el músculo en un tiempo determinado. Eso es fuerza. Y solo hay esa definición de fuerza, no cabe más complicaciones que esa, ¿no? ¿Por qué todas las personas tienen que entrenar la fuerza? Es algo muy sencillo de explicar. Eh,
Y se resume con una frase que recientemente la he vuelto a rescatar de haberla oído hace muchos años y habérsela oído precisamente a Juan José González Vadillo, que es que el ser humano, todo lo que hace solo se deriva de dos cosas. Solo hay dos cosas que son las que hacemos y de ahí se deriva todo. Pensar y aplicar fuerza. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, cualquier cosa que se nos ocurra, viene derivado de esas dos cuestiones, pensar y aplicar fuerza. Si yo escribo un libro, deriva de ahí, de pensar y aplicar la fuerza para que el bolígrafo, el ordenador o lo que sea, pues transcriba esas palabras. Todo lo que hagamos viene de ahí. Por lo tanto, nuestro propio desarrollo biológico, psicobiológico, depende precisamente del elemento más básico, que es la contracción muscular. Cuando uno ve a un bebé, cómo nace, yo ahora estoy viendo a mi hija y veo cómo tiene el control cefálico, adquiere el control cefálico a base de la musculatura del cuello, cómo de repente adquiere el control del tronco, y todos son unos principios de desarrollo motor que tienen relación fundamentalmente con el sistema neuromuscular. La fuerza es la capacidad. Fíjate, Sebastián, que somos de los pocos animales que hay en la Tierra en el cual la inactividad nos mata. Es decir, tú puedes ver a un oso que hiberna y es capaz de mantener un cierto nivel de rendimiento. Se levanta y puede fácilmente moverse, puede mover un árbol, puede... sin embargo, el ser humano, pasar 15 días en cama le supone perder un tejido que es fundamental, que es la masa muscular y la fuerza. Entonces, eso nos tiene que hacer conscientes de lo importante que es movernos y, lógicamente, para movernos necesitamos aplicar fuerza. O sea, que creo que es un elemento básico. Aquí he puesto una diapositiva en la cual, simplemente por sostener con estudios, se puede ver como con una alta evidencia la fuerza, tener niveles adecuados de fuerza, se relaciona de manera inversa con cualquier caso de muerte. Es decir, tener mayores niveles de fuerza te hace tener menos riesgo de muerte por cualquier causa. Por lo tanto, creo que hay suficiente evidencia para intentar trasladar a la población de que el entrenamiento de fuerza es fundamental. Profesor, o sea que podríamos, una conclusión importante de acá es que si no entrenamos fuerza, aumentamos el riesgo de morir. Sí, pues, por supuesto. Piensa, mira, la medicina ha conseguido que estemos muriendo más tarde, nos morimos con más años. La media de muerte en España, por ejemplo, está sobre los 83, 84 años, es un poco mayor en mujeres, es decir, las mujeres tienen más expectativa de vida. El problema ahora ya no es morirte, porque realmente ya no nos morimos a los 40 años de una enfermedad sencilla, simple, sino que somos capaces de vivir hasta los 80, 90 años. El problema es cómo los vivimos. Porque, claro, perdemos funcionalidad, perdemos capacidad para movernos, desplazarnos, acabamos siendo dependientes, teniendo patologías crónicas, degenerativas, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí el elemento de la fuerza, de mejorar la capacidad de poder desplazarnos, de movernos, de ser autónomos y no ser dependientes, de no entrar en fragilidad, la funcionalidad depende directamente de la fuerza. Perfecto. Entonces, enlazando esa pregunta con la siguiente, y partiendo de que todos los seres humanos deberían trabajar a la fuerza y ante las múltiples conciencias nuevas que las personas han despertado, digamos, en esta contingencia y un momento inédito para todos, yo creo que muchas personas se están acercando al entrenamiento de fuerza. Entonces, partiendo de esto, ¿cómo podrían elegir entre tanta amalgama de opciones una buena opción para ellos? Es decir, un método o una forma de entrenar que se acomode mejor, si es que es posible elegir alguna. Es una pregunta muy complicada, porque habría que hablar de qué es método, de qué es un método de entrenamiento. Pero yo creo que la forma de responderla más sencilla es que no hay un método ideal para nadie. Es decir, yo creo que sería importante en un foro como este trasladar a la población que cuando alguien les diga que hay un método mágico, un método que le soluciona su problema, huyan de eso, porque no es cierto. O sea, si ese método existiese, todos los sistemas sanitarios del mundo lo habrían incorporado a sus intervenciones en los hospitales, etcétera, etcétera. No existe un método ideal. Existe lo que se denomina individualización. Es decir, tenemos que ver a la persona que tenemos delante y darle el entrenamiento, darle los estímulos que se adecúen a esa persona y a sus objetivos y características. No hay una receta mágica, no hay una pócima mágica, y es así, lamentablemente. Ojalá todo el mundo busca, ¿no?, esa receta mágica, pero no existe. Y hoy tenemos mucho conocimiento que nos permite saber qué es lo que tiene más potencial para mejorar a las personas.
Pero también sabemos que, por ejemplo, no todo el mundo responde igual al ejercicio y que hay mejores respondedores que otros a determinados tipos de ejercicio. Entonces, no hay un método ideal. Creo que hay que huir de los que venden métodos que solucionen todo, ¿no? Y que sean la panacea. Y creo que hoy hay demasiado entrenamiento personal. Creo que hay demasiado entrenador personal. Creo que tiene que haber más entrenamiento personalizado. Es decir, la clave no está en entrenar a una persona. Entrenar y fatigar a una persona lo puede hacer cualquiera. La clave está en entrenar a una persona atendiendo a sus características y a sus objetivos. Eso se llama personalizar el entrenamiento. No es entrenar a una persona. Es decir, el entrenamiento personal es que yo acompaño a una persona y le hago una serie de ejercicios que pueden ser más adecuados o menos. Pero personalizarlo es un paso más. Es ver qué tengo delante, darle los estímulos que creo que son más adecuados para él en función de sus características y sus objetivos. Entonces, no hay un método y creo que lo que sí tenemos que abogar es porque haya buenos profesionales. Un buen profesional, yo diría que más que escoger un método, escoge un buen profesional. Si coges un buen profesional, tienes más probabilidad de acertar. Un método, desde luego, no lo soluciona. Perfecto. Profe, muchas gracias por esas respuestas tan contundentes frente a estas preguntas. Sé que tal vez esta hora no alcance para profundizar mucho en algunas cosas, sin embargo, como yo le decía a usted al principio, el objetivo de esta charla es acercar también a las personas de a pie, ¿cierto? Las personas que nosotros entrenamos, que tal vez son quienes replican esos mitos constantemente. Puede que nosotros en nuestra profesión ya estemos acercándonos a dilucidar muchas cosas, pero estas cosas siento que son importantes por básicas que puedan sonar y dejárselas claras a las personas. Desde usted me parece fundamental. Entonces, enlazándole esa pregunta con otra, si no existe un método ideal ni nada de esto, las mujeres buscan a veces gimnasios para mujeres, formas de entrenar que son exclusivas para ellas, y desde la fisiología que se plantea en esto, ¿qué piensa del entrenamiento diferenciado para hombres y mujeres? Bueno, que la mujer tiene diferencias psicobiológicas con el hombre es obvio. Eso no hace falta descubrirlo. Somos diferentes a nivel biológico, es obvio. Hay procesos fisiológicos que son exclusivos de la mujer. Eso es una obviedad, Pero no creo que la mujer, por lo menos no hay una evidencia que nos muestre que la mujer necesite algo distinto al hombre, en el sentido distinto que no sea atender a las propias características de la mujer. Me refiero a que no hay un método para la mujer. Lo que tenemos, la mujer no está enferma, ni tiene una patología, la mujer tiene una realidad psicobiológica. Entonces, en función de la realidad de la mujer, hay que hacer un entrenamiento. Aquí he puesto una diapositiva que te la mandé para poner que la mujer no necesita nada diferente, nada más que un entrenador que sepa. Si el entrenador sabe, es capaz de adecuar los estímulos a la situación psicobiológica de la mujer en cada momento. Entonces, no es nada más que eso. Pero eso también pasa en el hombre, de manera distinta, lógicamente. Claro, a veces la mujer, por ejemplo, el ciclo menstrual se utiliza mucho para justificar que hay que programar el entrenamiento por el ciclo menstrual. Lo cierto es que el ciclo menstrual es una realidad biológica de la mujer, en el cual hay fluctuaciones hormonales que tienen que ver con los estrógenos, la progesterona, la hormona luteinizante, la folículo estimulante, etcétera, etcétera. Incluso hay cambios de la temperatura corporal. En la fase lútea, por ejemplo, podemos observar un cambio de temperatura corporal, pero dentro de un rango fisiológico. Es decir, no va a haber una modificación tan significativa, salvo que la mujer sea deportista de alto rendimiento. Aquí sí tendría que decirte, Sebastián, que si la mujer es deportista de alto rendimiento, a lo mejor hay que tener un poquito más de atención a estos cambios, pero si la mujer no es deportista de alto rendimiento, la mujer necesita entrenar. Y necesita entrenar de forma adecuada, con la intensidad adecuada y con el volumen adecuado. Nada de pensar que la mujer es una persona, está mal decirlo, ¿no? Pero que tiene que entrenar menos la fuerza porque se va a masculinizar, o que va a tener un problema porque entrene la fuerza o porque entrene la resistencia, y mucho menos. ¿Perdona? Frente a los miembros superiores, que tienen mucho miedo de a veces entrenar los brazos y los miembros superiores. Sí, es muy sorprendente porque esto no va a ocurrir. Es decir, una mujer no se va a masculinizar a menos que adopte estrategias que son peligrosas para la salud. El problema que tenemos aquí es la influencia a veces de ciertos estereotipos que se derivan de prácticas extremas. Te puedo hablar, por ejemplo, del CrossFit. Uno se mete en Netflix y ve los documentales de CrossFit y ve a mujeres pues con una masa muscular, etcétera. Esos estereotipos, bueno, parece que asocian a determinado tipo de entrenamiento a ese tipo de respuestas, ni mucho menos, ni mucho menos.
una mujer que entrene con la intensidad adecuada, y es una intensidad, tiene que ser una intensidad importante, puede llegar a ser una intensidad importante, y con el volumen adecuado no va a tener esos problemas de masculinización, muy al contrario, ni va a tener ningún problema sobre su salud, muy al contrario, va a tener grandes beneficios sobre su salud. Entonces hay que romper esos estereotipos que nos vienen del extremo, es decir, pensemos que esos son deportistas de alto rendimiento, podríamos llamarlo así, donde, y quiero ser sincero, a lo mejor me meto en un lío cuando digo estas cosas, pero soy sincero, la mayor parte de ellas está utilizando prácticas fuera del contexto del entrenamiento que no son muy recomendables. Y eso hace que probablemente tengan ese morfotipo, ¿no? Y esa figura. Pero para nada, eso hace un daño enorme a lo que hacemos, ¿no? O sea, ni mucho menos. Yo creo que la mujer se perjudica ella misma si huye de estas prácticas porque cree que va a aumentar su masa muscular de una manera desproporcionada, que se va a masculinizar. Son mitos que en el siglo XXI ya no caben, deberíamos erradicarlos. Perfecto, más que claro. Profesor, y hablabas de un componente muy importante que es la intensidad. En este momento yo creo que una pregunta de moda para todos es, en la casa, confinados, sin peso, sin el gimnasio y las máquinas, ¿cómo lograr conseguir una intensidad a expensas de otras variables? ¿O cuáles serían esas variables que las personas deberían tener en cuenta al no contar con máquinas y peso? Bueno, entrenar en casa, yo tengo primero que decir que a mí me ha fascinado todo lo que ha ocurrido con el tema de esta pandemia, ¿no? Y el confinamiento, porque es como que la población se ha hecho muy consciente del sedentarismo. Ya éramos sedentarios antes, lo que ocurre es que ahora como no puedes desplazarte, parece como que estar sentado en tu casa te hace sedentario, pero estar sentado en una oficina no, eres igual de sedentario. Lo que pasa es que ha hecho como una consciencia, ¿no? Nos ha hecho conscientes. Aquí en España se han agotado las máquinas de los centros comerciales de musculación, es decir, las cintas de correr, las bicicletas, las kettlebells, el peso libre, todo se ha agotado, o sea, en los centros comerciales porque la gente ha entendido que iba a estar mucho tiempo en casa y lo ha comprado. Yo tengo la teoría de que con el tiempo esto servirá para colgar la ropa o para tenerlo ahí, porque sinceramente, el entrenamiento en casa el entrenamiento en casa se puede hacer durante un tiempo, hay que ayudar a las personas. Creo que muchos entrenadores han hecho un gran trabajo por internet ayudando a la gente, pero entrenar no puede hacerse a distancia. Entrenar no puede hacerse desde un medio virtual donde tú no ves lo que está haciendo el de enfrente, donde además no eres capaz de individualizar adecuadamente porque lo ve mucha gente. Eso durante un tiempo te puede servir para ayudar, como se ha hecho de forma muy adecuada, o incluso te puede servir como ayuda después. Eso puede quedarse, pero como ayuda. Necesitamos entrenar a la gente. Dicho esto, si yo tengo que entrenar en casa y no tengo ningún dispositivo, ningún elemento de resistencia externa, que lo dudo, porque siempre hay una resistencia externa, pensamos que el cuerpo muchas veces no sabe si está levantando una garrafa de agua o un bidón de agua o una mancuerna. 5 kilos son 5 kilos, da igual que sean de una cosa o de otra. La otra opción puede ser entrenar con lo que se denomina, mucha gente denomina autocarga, pero en realidad no es autocarga. En inglés es body weight, es peso corporal. La autocarga sería cargarse algo a uno mismo. Si yo me pongo un peso a mí mismo, eso sería una autocarga. Es como decir, me automedico. Yo me cargo algo, me medico a mí mismo. Entonces, trabajar con el peso corporal no es autocarga, es trabajar con el peso corporal. El peso corporal te permite mucha variación, te permite utilizarlo, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el peso corporal en determinados ejercicios puede suponer una carga muy grande. Puede suponer una gran carga. Entonces, puede ser incluso más carga con resistencias externas. Claro. Entonces, si yo tengo una persona, por ejemplo, yo recomendaría a la gente que utilice el peso corporal que primero vea cuántas repeticiones es capaz de hacer en ese ejercicio, por ejemplo, ¿no? Si puede hacer, por ejemplo, 20, le recomendaría que hiciese mucho menos de la mitad, muchas menos, a una velocidad alta. Si puede hacer muy pocas, 3, 4, una solución sería poder modificar variables mecánicas, por ejemplo, que reducir el brazo de resistencia, para que el ejercicio, pues vamos a pensar en un push, ¿no? En una acción de empuje. En un push en el suelo con todo el cuerpo, a lo mejor hay personas que no son capaces de hacer 4 flexiones
o 3. Pero yo puedo hacer ese push apoyado en las rodillas o puedo hacer el push apoyado en la pared. Entonces, de esa manera, yo lo que he hecho es modificar una variable mecánica y esa modificación de la variable mecánica me permite tener un carácter de esfuerzo que me permite hacer más repeticiones y en ese margen hacer entre 6, 8, no más de 10 repeticiones a una alta velocidad. Es decir, las posibilidades son infinitas, pero lógicamente lo ideal es siempre estar asesorado y tener recursos, tener medios que no tienen por qué ser estar en un gimnasio, puedes utilizar muchísimos medios más, pero incluso si yo tengo una persona, a mí me ha pasado, ¿no? Personas dependientes que no pueden hacer una sentadilla y no tenemos nada para trabajar una extensión de rodilla, se puede hacer una sentadilla asistida, de manera que tú ayudes al sujeto a que aplique fuerza y de esa manera el sujeto pues trabajar con un esfuerzo o con un carácter de esfuerzo menor. Pero, insisto, todos estos recursos los conoce un profesional. Yo creo que lo importante es entender que cada ejercicio hay que conocer cuál es la dosis adecuada y poder, sobre todo, cuantificar bien, definir bien la intensidad y el volumen. Uno de los ejemplos claros serían las mujeres que están iniciando y el ejercicio de push-ups, que digamos que en un hombre es muy común que seamos capaces de realizar, por desentrenados que estemos, algunas repeticiones. En las mujeres a veces uno encuentra que si hay un nivel de desadaptación importante, no son capaces sino de realizar 2 o 3. Una forma entonces para ejemplificar esto que usted explica sería reducir el ángulo, hacerlo más cortito o hacer énfasis en la excéntrica y que en la concéntrica tenga asistencia, por ejemplo. Podría ser una situación. Yo antes que hacer toda esa maniobra de asistencia, creo que una opción para, en el caso que expones, sería, por ejemplo, hacer el push-up apoyado en las rodillas, de manera que hay un brazo de resistencia menor y puedes hacer más repeticiones, o hacerlas en un plano inclinado, como por ejemplo apoyar una pared, que te va lo mismo, que reduces el brazo de resistencia, etcétera. Modificar las variables mecánicas. Entonces, eso te permite progresar en intensidad. Lógicamente, otra opción puede ser esa, puede ser la de buscar una asistencia que te permita. Lo que pasa es que ahí regulas bastante, muchas veces cuesta mucho regular, tienes que tener una persona ahí al lado. En estos momentos a veces es difícil porque a veces uno está solo en casa también. Entonces, bueno, depende de los medios que uno tiene, puede utilizar muchos recursos. Incluso en un momento determinado te puedes asistir con una goma, con una resistencia elástica, puedes crear una asistencia que te libere la carga en algún momento. Pero depende de los medios y recursos que tú tienes. Posibilidades hay muchas y un buen profesional es capaz de manejarlas en función de lo que necesite. Perfecto. Profesor, una de las preguntas importantes acá, y saltando un poco el tema de la intensidad y cerrando un poco ese primer tópico de temas como de lo general y de las cosas que rondan en la cultura, hablar un poco del entrenamiento de fuerza en niños. Sé que es un tema extenso, sin embargo hay muchos mitos alrededor de eso. Aquí en Colombia todavía uno escucha que los niños pueden desarrollar una hernia si cargan peso, o no solo el tema de una hernia, sino que les va a afectar el crecimiento, por ejemplo. Sabemos a la luz de la evidencia otras cosas. ¿Qué podría decir frente al entrenamiento de fuerza en niños, profe? Vamos a ver, es una pregunta que exige que hablásemos mucho tiempo, porque me parece algo importante. Hemos pasado de ver a niños, ¿no? Mira, Sebastián, a veces, a mí me gusta, cuando preparábamos esta charla un poco, a mí me gusta siempre hacerla un poco más. Mira, el ejercicio es una invención humana. Pensamos en nuestros antepasados. Nuestros antepasados, nadie de nuestros antepasados que corrían por la sabana, iban con un pulsómetro y se ponían al 70% del consumo de oxígeno máximo o al 70% de la frecuencia de carga de reserva. Eso ni hacían un continuo variable, eso no lo hacían nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque su estilo de vida implicaba desplazarse, hacerlo a distintas intensidades, muchas veces para huir de peligros, muchas veces para luchar y poder sobrevivir, para desplazarse y recorrer espacios y poder encontrar sitios donde poder vivir. ¿Qué ha ocurrido? La sociedad lo que ha hecho es mecanizarnos, nos ha dado un estilo de vida donde todo es muy accesible, no necesitamos utilizar nuestra capacidad motriz de una manera muy, muy importante. Entonces ha aparecido el ejercicio. ¿Para qué? Para intentar erradicar, ¿vale? Revertir ese efecto de la hipocinesis, de la falta de movimiento. ¿Qué ha pasado con los niños? Pues con los niños ha pasado algo parecido. A un niño de 9 años
tú no le vas a decir, ponte al 70% de tu frecuencia cardíaca de reserva, ni le vas a decir, haz un continuo variable, porque el niño cuando juega, lo hace a una intensidad, cuando el niño juega de verdad, normalmente lo hace a una alta intensidad, se para, recupera lo que tiene que recuperar y vuelve a correr. Eso lo vemos en niños. Los niños son intermitentes. No hay un niño que sea continuo, que diga, voy a jugar y lo voy a hacer 1 hora a un ritmo de primer umbral. Eso no lo hace un niño. El niño juega de manera intermitente. Lo estoy diciendo un poco de forma grosera, pero para que se entienda. ¿Qué ocurre? Pues que esta imagen que tú acabas de poner es clave. Hace no muchos años los niños saltaban, los niños jugaban a la goma, a la comba. Es un estímulo neuromuscular muy interesante que ayudaba a mantener su salud ósea, metabólica, neuromuscular, ayudar a su desarrollo. Hay un libro muy interesante de un profesor mío que se llama Juego Luego Soy. El juego era un elemento fundamental. En estos niños el juego ha desaparecido de la vida. Ha desaparecido. Por lo tanto, tenemos que pensar primero, ¿podemos volver a hacer que los niños jueguen? Decirle a un niño, niño, deja de hacer el tonto porque esté jugando, es un atentado a su desarrollo. El niño tiene que jugar, porque es su medio de interacción con el ambiente y facilita su desarrollo. Y si juega, lo va a hacer a una intensidad adecuada. Y si juega, va a mejorar todo lo que tiene que mejorar. ¿Podemos hacer ejercicio con el niño? Por supuesto, porque es una forma, podemos decir artificial, pero es una forma de poder revertir toda esta situación donde el niño está mucho con la tecnología, no se mueve, etcétera. Muchas veces, hablábamos antes de autocarga, pensamos que es mejor que el niño, por ejemplo, corra con otro niño en la espalda. Y, sin embargo, ponerle una resistencia aquí en los hombros, que puede ser una barrita, y que haga una sentadilla bien, eso nos asusta porque es muy peligroso, ¿no? Pero piensa que otro niño en la espalda es todavía más peligroso y mucho más inestable. El niño que esté en la espalda y está corriendo. Eso genera más problemas. O sea, que si tenemos que hablar de problemas, estamos hablando de muchas veces que tachamos de cosas naturales y positivas, cosas que son mucho más agresivas. El niño no tiene ningún problema porque trabaje la fuerza y lo haga con intensidades adecuadas. No hay ningún problema. ¿Y qué son intensidades adecuadas? Intensidades adecuadas pueden ser, en estudios de gente como Avery Feigenbaum, hablan de intensidades que pueden llegar a los 80 o los 90%, pero no haría ni falta. Un niño puede entrenar la fuerza sin ningún problema, intensidades de entre 40 y 60%, lo que implicaría hacer, por ejemplo, 6, 8 repeticiones con un peso que pueda hacer 20 o 30, y no va a tener ningún problema ni de crecimiento, ni de lesiones, si la técnica es correcta, lógicamente. Independientemente, es verdad que el niño tiene más capacidad plástica, ¿no? Como cuando nos dicen, hay que recuperar el patrón del niño. Esto no es cierto. El adulto no es un niño en miniatura. Por lo tanto, el adulto no puede... Se ha cortado un poco la transmisión. Una disculpa, creo que al profesor se le ha cortado la señal. Me aparece que el profe abandonó el en vivo. Esperemos un momento si el profe puede recuperar su conexión. Por aquí volvió a llegar. Vamos a ver qué pasó. Tranquilos que ya volvió. Por aquí está. Te ya, pido... no hay problema. No sé lo que ha pasado porque no puede toco pasar. nada. Lo siento. Pero bueno, simplemente, Sebastián, que estábamos hablando de los niños y Sí. no hay evidencias de que no hay problema. Los niños tienen que entrenar, no van a tener ningún problema si se supervisa el trabajo de forma adecuada. O sea que no hay ningún problema. Discúlpame, por favor, ¿eh? Bueno, profe, hay muchas preguntas y mucha interacción de las personas que están conectadas. Quisiera pues como adelantarles que sí, que el tema de adulto mayor se tocará enseguida, que muchas de las preguntas que están rondando en el chat ya están aquí condensadas
que precisamente eso fue lo que buscamos, tratar de condensar un poco este tema tan extenso que sabemos que representa cursos enteros universitarios, pero acercarnos de una manera breve a esto. Entonces, concluimos con los niños, profe, que no hay ningún tipo de riesgo en el entrenamiento de fuerza, que a veces predicamos el entrenamiento con la carga externa de un compañero que hasta puede estar en una situación de sobrepeso y puede representar mucho más que una barra, y es más el temor a ejecutar algo, y replicamos mitos todo el tiempo frente a eso. Entonces, me alegra mucho haber podido hablar y develar un poco sobre el tema de los niños. Profe, otra de las preguntas que tenemos, y ya estamos hablando de grupos poblacionales, sigue el entrenamiento en adulto mayor. Vamos a saltar de los niños a los adultos mayores y ahorita vamos al tema de obesidad. Con el tema del adulto mayor, ¿existe alguna diferencia en la metodología de abordar el entrenamiento de fuerza con una persona joven, un adulto joven, sano? Si hablamos de metodología, ¿qué quiere decir? La metodología al final es la forma de hacer algo con orden, no es nada más. Es decir, yo cuando hablamos de metodología, es la asignatura que yo imparto en la facultad, hablamos de escoger unos ejercicios, darles un orden y aplicarles un volumen, una intensidad, etcétera. Eso es la metodología. Básicamente no hay ninguna diferencia. Lo que sí es cierto es que la situación psicobiológica del adulto mayor es distinta a la del joven, ¿no? Del adulto joven. Vamos a hacer voy a hacer un esquema mental un poco, sin tenerlo muy preparado, pero un esquema mental que se me ha ocurrido ahora. Una persona, por ejemplo, la fuerza y la masa muscular alcanza su pico aproximadamente sobre los 20 años, ¿vale? O sea que cualquier persona que hay aquí, 20, 25 años, es cuando alcanza el pico de fuerza y de masa muscular. Antes de esa edad hay que conseguir mejorar esa fuerza y esa masa muscular, sobre todo la fuerza, porque va a ser muy importante que cuanto mayor sea el pico, mucho mejor. A partir de esos 25 años, empezamos a perder entre un 1 y un 3% por año de fuerza. Lógicamente, esa es la gran lucha a partir de ahí. La gran lucha es mantener esos niveles de fuerza, incluso incrementarlos en la medida de lo posible. A partir de los 40-50 años, se va a acelerar ligeramente el proceso de pérdida de fuerza y masa muscular, y a partir de los 50 hay una aceleración importante, ya llega a ser una pérdida del 6-8% aproximadamente, y otra aceleración más importante a partir de los 80 años aproximadamente. Esto es muy importante porque es verdad que aunque la metodología en sí no cambie, la situación psicobiológica, quiere decir, la capacidad de respuesta al entrenamiento sí cambia. Sí cambia porque, pues yo lo noto, yo tengo ya casi 50 años y yo no puedo entrenar como entrenaba. Es más, no es que no pueda entrenar, es que no puedo recuperar igual. O sea, yo con 20 años entrenaba todos los días y me era capaz de entrenar un día, incluso ese mismo día por la tarde me decían los amigos de ir a jugar al fútbol y me iba a jugar al fútbol. Ahora, a mí, yo entreno hoy por la mañana y me dicen esta tarde ir a jugar al fútbol y te digo, mira, no porque es que no, y mañana no puedo moverme. O sea, es decir, es una realidad psicobiológica que el cumplir años, hay procesos celulares que atienden, ¿no? que ocurren. Eso tiene para mí una lectura muy importante, que es la que me gustaría dejar aquí, que es que las personas, los adultos mayores, tienen que entrenar menos que un adulto joven. Es decir, su entrenamiento no es necesario que tenga probablemente ni el volumen ni la intensidad de un adulto joven. Entonces, a veces los entrenamientos, cuando pensamos en personas mayores, decimos, no, tiene que mantener la masa muscular. Pensamos en entrenamientos de aumento de masa muscular y le hacemos hacer 12, 15 repeticiones cerca del fallo. No hace falta entrenar a ese nivel porque con un entrenamiento menor va a conseguir un efecto muy parecido. Y habría que cambiar el paradigma. Nosotros estamos ahora redactando un artículo que va a aparecer en una revista de fisiología brasileña con el doctor Marcelo da Silva de la Universidad de Sergipe en Brasil, donde vamos a plantear un cambio del paradigma. Por ejemplo, la sarcopenia. El cambio de paradigma de la sarcopenia. La sarcopenia parece el gran mal del adulto mayor y el gran mal efectivamente lo es, pero no entendemos bien lo que es sarcopenia. Hay que cambiar el paradigma estructuralista, salir de la masa muscular, salir de ahí y meternos en la función. Es decir, lo importante es el paradigma funcionalista, mejorar la función, que el sujeto sea capaz de moverse cada vez con menos esfuerzo, independientemente de que tenga muchísima más masa muscular. Esto ha venido a raíz de que el propio
grupo de europeo de sarcopenia, en 2018, cambia el posicionamiento y la definición clínica de sarcopenia y determina que el diagnóstico de sarcopenia se hace por la pérdida de fuerza. Y la masa muscular lo único que indicaría es la gravedad de la sarcopenia. Por lo tanto, el cambio de paradigma es muy relevante, porque significa, salimos de un paradigma estructuralista donde la masa muscular lo definía todo y nos vamos a un paradigma funcionalista, donde la función muscular, la capacidad de aplicar fuerza, es el elemento clave. Y eso hace que el entrenamiento a lo mejor no tenga que generar tanto estrés metabólico y tanta fatiga. Posiblemente con menos fatiga, con menos estrés metabólico, con menor volumen y con una intensidad adecuada, podamos conseguir efectos muy positivos. Ya hay grupos muy interesantes como los trabajos que ha hecho el profesor Miquel Izquierdo aquí en España, entre otros, donde se ve claramente este efecto. Entonces, yo creo que si tenemos que hablar de personas mayores, si hablamos de una diferencia, quizás para mí sea esta. Tienen un umbral menor de respuesta, es decir, su capacidad de rendimiento. Bueno, veo que se bloquea un poco el internet. Vamos a tener un poquito de paciencia, esto puede... Vamos a esperar al profe nuevamente. Listo, por aquí está ya nuevamente. No pasa nada, aquí está nuevamente, ya está la solicitud. Es un tema de conexión. Perdón, ya sé lo que... No, discúlpame todos, ya sé lo que ha pasado. Me acaba de avisar el teléfono que está sobrecalentando, porque lo tenía conectado a la corriente para no quedarme sin batería, y se ve que les estaba sobrecalentando y cuando se calienta apaga. Entonces, mil disculpas, yo lo he quitado de la corriente y no hay problema. Perdonadme, por favor. Tranquilo, profe, tranquilo. Estábamos hablando del adulto mayor. Sí, bueno, pues simplemente lo más relevante sería eso, que quizás con menos entrenamiento, al tener una capacidad de rendimiento actual algo menor, con menos entrenamiento tenga efectos muy positivos. Entonces, yo creo que el mensaje es este, que quizás ese paradigma estructuralista de buscar el aumento de masa muscular como objetivo, porque parecía que la sarcopenia era el elemento a batir, que lo es, a vencer, pero lo es desde una perspectiva de aumento de la fuerza, de la función. Es decir, por ejemplo, hoy sabemos que para que un adulto mayor pueda subir y bajar escaleras o caminar de forma adecuada me refiero a una velocidad adecuada que no implique sarcopenia, una velocidad superior a 0,8, un metro por segundo, necesita aplicar aproximadamente 3 newtons por kilo de masa muscular en su miembro inferior. Entonces, hay mucha información en la literatura que nos permite saber cuáles son los umbrales mínimos de entrenamiento y hoy yo creo que se puede hacer intervenciones muy buenas, con muy poco esfuerzo, que yo creo que es otra cosa que hay que cambiar. Es que quizás creemos que para mejorar hay que entrenar muchísimo. No, hay que entrenar lo que hay que entrenar y a veces eso no implica... yo creo que hemos hecho mucho daño, no queriendo, pero yo he caído también en eso, apostando por la fatiga, es decir, buscando entrenamientos muy fatigantes para que la población llegue a creer que si no se fatiga no consigue objetivos. Claro, la fatiga es necesaria, cierto grado de fatiga, pero no tiene por qué ser una gran fatiga, puede ser una fatiga mínima, la imprescindible. Y es muy importante porque el otro día, hablando con un compañero también de fuera de España, me decía que hay sujetos que parece que psicológicamente necesitan esa fatiga. Es decir, hay sujetos que si no alcanzan eso, parece que no disfrutan, que no superan el umbral mínimo de disfrute, que no sienten que han conseguido el objetivo. Es probable que exista un tipo de personalidad, no es mi especialidad, donde ese elemento exista, pero nuestra obligación es decirle a la población que entrenando bastante menos de lo que se ha venido haciendo, se están consiguiendo muy buenos resultados. Y eso es una buena noticia, porque significa que quizás no tengamos que hacer que la gente esté mucho tiempo entrenando y que se fatigue mucho para conseguir cosas muy positivas para la salud. Perfecto. Muchas gracias por develar un poco todo lo que ronda alrededor del adulto mayor, sí, y que pues en Colombia en nuestro contexto es muy factible ver que se le protege demasiado y a veces se le pone como en una cuna de cristal,
una urna de cristal que no puede trabajar, no puede entrenar. Claro está, el mismo contexto y la forma de llevar su vida hacen que desarrollen fragilidad o sea, gran parte de este grueso poblacional y los vemos con lentitud, los vemos con una pérdida de postura. Pero entonces, partiendo de esto, profe, cuando ya tenemos adultos mayores frágiles, ¿cuál sería esa estrategia? En un adulto mayor frágil hay que contemplar, lógicamente, la capacidad que tiene a nivel motriz para intervenir. Es decir, muchos de estos adultos mayores, pues si los ponemos, por ejemplo, a hacer un test de sentarse y levantarse una silla, a veces no son capaces ni siquiera de sentarse y levantar, o sea, de levantarse la silla en una vez. Claro. Entonces, hay que partir de contextualizar, de conocer el escenario donde nos estamos moviendo para poder hacer la intervención. Como en cualquier intervención hay que saber pues, qué persona tenemos delante. En esos casos, todavía es más importante esto. Es decir, entrenando muy poco se va a conseguir muchas cosas con esas personas. Muchas. Entonces, hay que entrenar lo justo para conseguir esos beneficios, que muchas veces son hacer no más de 4 o 6 ejercicios de entrenamiento y a veces no tienen que ser ejercicios muy complejos, simples empujes de miembro inferior, tracciones de miembro superior, etcétera, ya sirven para conseguir grandes beneficios al principio. Sirve con entrenar a veces una vez a la semana la fuerza y otra vez la resistencia, si pueden hacer trabajo cardiovascular. Si no, pueden entrenar 2 veces a la semana la fuerza. Es necesario al menos esos 2 estímulos. Y luego habría que considerar también trabajar el control motor. Es decir, son personas que, por ejemplo, aparte de que tienen un gran deterioro de la capacidad funcional y una gran pérdida de fuerza, son personas que a nivel de control motor tienen a veces ciertos déficits, incluso para mantener el equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces, hacer ejercicios de control motor que salen fuera del contexto de lo que es mejorar la fuerza como objetivo, sino que el objetivo va mucho más allá, es muy necesario incluirlos en este tipo de poblaciones. Un pensamiento absolutamente funcional, entonces, y que reafirma cosas que quizás en el pasado ya hemos dicho, que lo importante no es el componente estructural, sino lo que yo pueda lograr por el entrenamiento muscular en la vida, esa transferencia o esa forma de llevarlo a las cosas cotidianas que realmente ponen en riesgo a una persona como un adulto mayor frágil. Le agradezco mucho, profe, por este pequeño espacio de adulto mayor, que es algo mucho más para hablar. Créame que esto es mucho más largo, pero me gustaría continuar con la siguiente pregunta y aprovechar el tiempo que nos queda, que se nos empieza a acabar. Profe, tenemos otra pregunta con respecto a la obesidad. Hoy tenemos una epidemia muy grande, quizás más grande que el COVID-19 y quizás más vieja, de vieja data, viene creciendo fuertemente desde los 70s y la modernización. Sobrepeso y obesidad en Latinoamérica es, profe, algo con lo que estamos lidiando fuertemente. Países como México están muy disparados, Colombia va hacia allá por temas contextuales y todo esto. Teniendo en cuenta el entrenamiento de fuerza y sus múltiples beneficios, profe, ¿usted cree que puede ser la estrategia primaria para manejar el sobrepeso y la obesidad? Para mí, yo pertenezco a la Sociedad Española de Estudio de Obesidad. Ahora mismo estamos desarrollando una serie de publicaciones que vamos a sacar próximamente con esta sociedad, en concreto algún libro y alguna publicación más con endocrinos y especialistas en este ámbito. Y yo he llegado a una conclusión muy clara. No podemos hablar del obeso como si fuese todos los obesos fuesen iguales. Es decir, la realidad es que cuando hablamos de este problema, hemos fracasado. Y tenemos que... uno de los problemas que tenemos ahora mismo en España, por ejemplo, y creo que en el mundo, es que los políticos a veces no reconocen la verdad, ¿no? Es decir, les cuesta reconocer lo cierto. Pues si uno se equivoca y no pasa nada. Creo que tenemos que reconocer que hemos fracasado. Y hemos fracasado sobre todo el ámbito que a mí me ocupa, que es el ejercicio físico, y también los responsables de nutrición. Hemos fracasado. Estamos volviendo locos a la población con si hay que hacer ayuno intermitente o si hay que hacer 5 comidas al día o vete a saber qué estrategia, ¿no? O determinado tipo de dieta. Y la realidad es que no cesa de crecer el número de personas que tienen este problema. Entonces, cuando tú ves que esto crece y que hay cada vez más información y cada vez hay más gente formada
y hay más universidades y hay más recursos, algo no funciona. Es decir, hay algo que no funciona porque no es una relación lineal. Es decir, más información, más formación, más técnicos, más universidades, pero estamos más obesos que nunca. Por lo tanto, tenemos que partir de la base de que si queremos conseguir algo distinto, no podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos, porque lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado. Hay que saber por qué, pero no ha funcionado. Para mí, y es algo que ahora mismo estamos trabajando mucho en ello, es porque hemos querido comprender la obesidad como un único problema. La obesidad es un problema complejo y cada persona, si yo tengo un obeso delante, tengo que saber cuál es el problema de esa persona. Pero no solo cuál es el problema, sino cuál es su realidad. Hay obesos que se pasan la vida a dieta. Hay personas que comen una vez al día pensando que así porque le han contado que todo es cuestión de un balance energético. Hay personas que tienen serios problemas para regular su ingesta. Hay personas que no pueden hacer el ejercicio físico todo el que quisieran. Hay personas con limitaciones funcionales. Hay personas que tienen sobrepeso y no tienen obesidad. Hay personas que tienen obesidad pero son activas y hacen mucho ejercicio. Y tienen una composición corporal con un alto componente graso. Entonces, para mí, el primer punto es evaluar bien al obeso. Es decir, si yo quiero tener una herramienta que pueda conseguir su objetivo, tengo que saber qué obeso tengo delante. No puedo decir, todos los obesos son sarcopénicos, todos los obesos son, tienen una inflamación crónica bajo grado, tienen una disfunción mitocondrial, tienen inflexibilidad metabólica. Estos son mensajes que están muy bien para divulgar, para lanzar las redes, pero ni todos los obesos tienen inflexibilidad metabólica, ni todos los obesos tienen disfunción mitocondrial, ni todos los obesos tienen sarcopenia, son sarcopénicos. Hay que saber qué persona tengo delante, individualizar. Una vez sé el obeso que tengo delante, podré organizar la mejor estrategia, la mejor toma de decisiones en función de la intervención. Por ejemplo, la fuerza es fundamental, es básica, pero lo va a ser más todavía en aquellas personas, en aquellos obesos que tengan limitaciones para alcanzar lo metabólico, para alcanzar lo cardiovascular. Entonces, ahí vamos a intervenir solo con entrenamiento de fuerza. Sin embargo, va a haber obesos que ya hacen trabajo cardiorrespiratorio, que ya hacen trabajo de resistencia. Hay que incluir el trabajo de fuerza, pero hay que estudiar el trabajo de resistencia que hacen para causar las modificaciones. Y ahí podríamos hablar de si es más interesante un trabajo más continuo, o más variable, o más interválico, el famoso HIIT, pero no hay una receta mágica. Ahora, queremos conseguir, no, el HIIT es mejor que el continuo, ¿no? Como diciendo, no, es que el HIIT tiene más beneficios. No, eso es, decir que una única herramienta es válida para todo el mundo es engañar. No hay una herramienta válida para todo el mundo. Claro. Hay sujetos que posiblemente, por ejemplo, si yo en la clínica tengo un obeso y yo empiezo a incluir el trabajo de resistencia, que es importante, no puedo pensar que solo la fuerza es importante, hay adaptaciones que no las puedo conseguir si no es con la resistencia, con el trabajo de resistencia, un trabajo más central. Si yo tengo un obeso que empiezo a incluir trabajo de resistencia, yo tengo que valorar qué trabajo puedo implementar. Me va a interesar utilizar los dos, me va a interesar utilizar un continuo y también un variable o un interválico, me va a interesar, pero es que a lo mejor no puedo incluirlo de entrada. A lo mejor ese sujeto tiene una gran limitación funcional que hace que solamente pueda hacer pequeños bloques de trabajo cardiorrespiratorio de 8 minutos o 10 minutos. Claro. Entonces, cada obeso, y yo creo que ahí va a estar la clave de que empecemos a tener cierto éxito en revertir este problema. Porque las estrategias de a todos los obesos le damos trabajos de fuerza entre 12 y 15 RM con circuititos y con trabajo de continuo de más de 30 minutos para quemar grasa o de ahora HIIT, está fracasando. Es decir, no estamos consiguiendo nada. Entonces, para mí creo que no lo conseguiremos hasta que no entendamos que la obesidad es un problema que exige un abordaje específico y que no hemos utilizado, estamos poniendo el foco en el método, en decir, ¿cuál es el mejor método? ¿HIIT o continuo? ¿Cuál es el mejor método? ¿Fuerza tal o...? Pero no decimos, vale, pero ¿para quién? ¿Cómo puedo evaluar al obeso para saber si yo tengo un obeso que tiene una mejor o peor regulación de la glucemia? Si es un obeso que tiene una inflexibilidad metabólica, si es un obeso que tiene una disfunción mitocondrial, si es un obeso que que tiene un déficit de fuerza importante, unas carencias de fuerza y una sarcopenia. ¿Cómo puedo evaluar eso para dibujar el escenario del obeso? Va a ser para mí la clave. Y en los próximos años vamos a ver, ya estamos empezando a verlo,
pero lo vamos a ver mucho en los próximos años, que esa va a ser la clave, no el método mágico, que no lo hay. Claro. Profe, yo quisiera contextualizarlo. Faltan 9 minutos. Tenemos 227 personas conectadas. Faltan aún 4 preguntas que está claro, pues no vamos a lograr dilucidar en este tiempo que falta. No sé si usted esté de acuerdo en que o alarguemos unos 5 minutos más y podamos resolverlas, o aceleramos un poco o le damos prioridad a alguna de las preguntas. Yo tengo todo el tiempo del mundo, es decir, si tú quieres, Listo, entonces yo feliz de estar contigo. O sea, que no hay ningún yo voy problema. a aprovecharme de eso, entonces lo voy a tener unos 5 o 8 minutos más acá, profe, porque es muy valioso pues el espacio que nos brinda a todos. Nos echará, no sé si nos echará, porque he tenido la experiencia otras veces, que a veces te echa la hora, ¿no? Pero bueno, volvemos a entrar otra vez. Yo lo que le voy a advertir a las personas que están conectadas es que a la hora, o sea, faltando 1 minuto, yo voy a suspender la grabación para poder tener el material en el feed, que quede grabado y volvemos a reconectarnos y dilucidamos las preguntas que faltan. Ya partiendo pues de que el profe nos da su aval y su tiempo y muchas gracias por eso. Me ha encantado. No, entonces con el tema de la obesidad queda muy claro pues que hay que individualizar y identificar el tipo de persona que tenemos, sobrepeso, obesidad. De hecho, pues yo he tenido una gran experiencia entrenando este tipo de personas, este tipo de población. Y uno encuentra personas bastante fuertes realmente y capaces de hacer las propuestas que uno tiene en cuanto al trabajo de fuerza. Entonces, no necesariamente todos están con sarcopenia, como bien lo decías al principio, y no podemos generalizar a un mismo problema de todos, ¿cierto? Además, yo creo que a veces queremos encontrar, nos encantan los eslogans, ¿no? No, la fuerza es la clave para la obesidad. Yo creo que las herramientas las tenemos para utilizarlas. Es como si le dices a un médico que solo puede utilizar un solo fármaco. No, yo puedo tener determinado tipo de analgésico, pero tengo también los analgésicos opioides y tengo también, es decir, que hay que saber qué caja de herramientas uno tiene y ser capaz de utilizarlas. A veces es verdad que el titular llama mucho la atención, ¿no? Pero es porque se lee mal la investigación. Una investigación es una hipótesis en la cual tú, si es un estudio experimental, tú quieres demostrar o quieres comprobar o refutar una hipótesis, ¿no? Entonces, cuando tú no lees un estudio, lo único que hay que circunscribirlo es a la hipótesis y a la muestra, a la población que ha utilizado. Entonces, sacarlo de ahí y llevarlo a todo el mundo y hacer un eslogan y decir que esto es lo mejor y que un grave error. Hay una frase que últimamente digo mucho, que es que en ejercicio físico deberíamos, sin lugar a dudas, simplificar más. Creo que a veces nos complicamos con nombres, con métodos. Cada año sacamos una cosa nueva que es lo mismo pero con otro nombre, le cambiamos el color, la marca. Tenemos que simplificar más y generalizar menos. Es decir, creo que generalizar es un error y ahí es donde nos equivocamos gravemente. Entonces yo creo que hay que simplificar más y generalizar menos. Enseñar más a los profesionales a saber individualizar y hacerlo simple. No es demasiado, lo complicamos demasiado. El mismo ejercicio, yo llevo 30 años en la profesión y he visto como un mismo ejercicio se acaba llamando de 5 o 6 maneras distintas porque cada año le queremos dar un nombre distinto. Es decir, ahora se llama hip thrust cuando toda la vida se ha llamado extensión de cadera o cuando se ha llamado puente dorsal o cuando se ha llamado, no sé, cada uno le ha puesto un nombre. Es un ejemplo absurdo, pero creo que ponemos demasiado foco en los nombres, mucho nombre, y es mucho más simple que todo eso. Profe, ya que menciona eso, para hacer un poco más álgida esta conversación y esté hablando de un tema que son los nombres, que eso se asocia con el mercadeo y otros factores que permean el fitness y el mundo del ejercicio físico, no sé si para bien o para mal, yo creo que en algunos aspectos para bien, en otros hay cosas para replantear y cuestionar. ¿Usted qué piensa del entrenamiento funcional, bien o mal llamado, y de las constantes ofertas que vemos tanto online? Vos decías al principio algo clave, que esto no se puede hacer online y no es la forma más fácil de realizar entrenamiento a distancia. Ahora una clase de entrenamiento funcional, no sé usted qué piense al respecto. Bueno, lo online puede ser utilizado como complemento, como ayuda, pero no puede ser el sustento. Yo no conozco ninguna ciencia seria, es decir, pensemos a la que nos queremos parecer a la medicina,
pero uno no hace telemedicina. La telemedicina existe, pero como ayuda. Claro. Al final el médico necesita verte, necesita valorarte, escucharte. Entonces, sí podemos utilizar lo virtual como ayuda, como complemento, pero el entrenamiento tiene que tener esa parte presencial. El término funcional es un término que se ha prostituido, si me permitís la expresión, de una manera increíble. Se habla de entrenamiento funcional, se habla de ejercicio funcional, se habla de fuerza funcional. Vamos a ver, el término funcional en el diccionario, el diccionario es lo único que define las palabras que utilizamos en Colombia y aquí en España. Es decir, funcional, es que mejora la función, ¿sí? Atiende a la función, es relativo, perteneciente a la función. Aquel entrenamiento que permita mejorar la función es funcional. Entonces, todos los entrenamientos tienen un solo objetivo, que es mejorar la función. Es decir, no hay un entrenamiento funcional y otro que no lo es. Porque entonces, el que no lo es, ¿para qué lo haces? Si tú haces un entrenamiento que no es funcional, significa que o no ayuda a mejorar la función o que la perjudica. Por lo tanto, es una pérdida de tiempo o es incluso un atentado a la salud. Por lo tanto, cuando uno dice, bueno, aquí hacemos entrenamiento funcional, en esta zona, y en esta zona no. Entonces, ¿qué hacemos en esta zona? O sea, es que no tiene sentido. Y encima, ese entrenamiento funcional se asocia a determinado tipo de ejercitación o de aparatos o de dispositivos que no tiene sentido. Es decir, yo tengo una persona de 80 años y la siento en una prensa y le hago que empuje con la pierna la prensa y que haga una acción de empuje y mejore su fuerza con eso y esa persona mejora su función. Y no le he puesto encima de un Bosu, ni he puesto una goma, ni he hecho un drills, ni he hecho... No, simplemente, o sea, que todo lo que es funcional, lo que funciona, lo que mejora la función. Entonces, todos los entrenamientos son funcionales. ¿Cómo se puede hablar de una fuerza funcional? Entonces, hay una fuerza que no es funcional. Hay una fuerza que no mejora la función. O sea, que no me permite moverme mejor. Es absurdo. O sea, no nos damos cuenta que cuando utilizamos ese término, es como cuando se dice en el gimnasio. Voy a hacer un ejemplo muy burdo, muy absurdo, pero actividades, cuerpo, mente. Bueno, ¿y las otras actividades qué son? Solo cuerpo. O sea, la mente nos la quitamos y la dejamos para hacer solo cuerpo. Es absurdo porque estamos dando una imagen muy pobre ante otra serie de áreas, de profesiones, de ciencia, áreas científicas, como que somos unas personas que nos gusta clasificar las cosas de una manera más comercial que rigurosa. No, funcional es todo aquello que mejora la función. Y todo entrenamiento pues es funcional. Quizás no tendríamos ni que ponerle apellido. El entrenamiento, ya solo si es entrenamiento, tiene que ser que mejore la función. Entonces, desde mi punto de vista, no hay problema en utilizar el término funcional si se utiliza adecuadamente. Pero es un adjetivo